Buenas y bendiciones a todos. Mi nombre es Carlos. Esto es Oportunidades con Mate. En este momento venimos con relación a lo que es un problema del cálculo de la bisectriz de un ángulo. Sin más que hablar, pues continuamos con el video. El ángulo FGI ha sido bisecado por un rayo GJ. Si esa medida del ángulo FGI es 80 grados, ¿cuál es la medida de los ángulos que se forman? Como estamos hablando de que un ángulo ha sido bisecado, la palabra bisecado significa, o mejor dicho, la palabra bisecado viene de la palabra bisectriz. ¿Y qué significa bisectriz? O en este caso, bisectriz de un ángulo. Bisectriz es un rayo. Y ese rayo divide, partiendo desde el origen, o sea, desde el vértice del ángulo, divide en dos ángulos iguales el ángulo que ha sido bisecado. En este caso, el ángulo que ha sido bisecado es el ángulo FGI. Ese ángulo que ha sido bisecado mide ¿cuánto? Mide 80 grados. Ahora, partiendo de eso, que este ángulo es 80 grados, ahí podemos decir que tenemos dos ángulos, que son estos dos. Entonces, esos dos ángulos serían estos dos que están acá, donde vemos que utilizan una letra J, pero yo no veo la palabra J acá. Estos son los dos ángulos, pero yo no veo la J. Esa J es de este rayo que está acá. Es ese rayo. Entonces ahora sí podemos ver los dos ángulos que se forman, que son FGJ, que es el primero, y JGI, que es el segundo. Esos dos ángulos son iguales. Y esos dos ángulos, como son iguales, si usted los suman, le va a dar el ángulo FGI, que es el ángulo que vale 80 grados. O sea, que la suma de ellos dos es igual a 80 grados. En este caso, como son ángulos iguales, yo no voy a utilizar ninguno de los dos. Yo voy a utilizar un ángulo que lo va a representar a ellos dos. Ese ángulo será el ángulo G. Entonces, ese será un ángulo G y este será un ángulo G. Como son iguales, puedo utilizar un ángulo o puedo utilizar algo que lo va a sustituir, que lo va a reemplazar, ya que son iguales. Entonces, como son ángulo G y ángulo G entonces sería 2 veces el ángulo G. Y ese 2 veces ángulo G es igual a 80 grados. Entonces, vamos a quitar ese 2 que está ahí. Para usted quitar ese 2 que está ahí, la única forma que es, o mejor dicho, el procedimiento que se debe de utilizar para quitar ese 2 es dividir entre 2 ambos lados de la igualdad para que se mantenga. Entonces, dividimos entre 2 y tachamos ese 2 que está acá, ya que 2 entre 2 le da 1 y el 1 no se marcaría y me queda la G, donde G es igual a la división que tenemos acá. Por tanto, esa división me daría 40. Entonces, tomando eso en consideración, vemos que el ángulo G, que vale 40, es igual a este. Por tanto, ese vale 40 y este también vale 40. Ahora, esos dos ángulos, según esto acá, suman 80 grados. Por tanto, acá esta suma es igual a 80 grados, donde este vale 40 y este vale 40. Y ahí hemos comprobado que en verdad esos dos ángulos que suman 80, cada uno vale 40, por tanto 40 más 40 son 80. Hemos combinado con este pequeño ejercicio de lo que es el cálculo del complemento, de la bisectriz de un ángulo. Espero y esta explicación les sirva bastante en lo que es su preparación
Nos vemos en el próximo video. Esto es Oportunidades con Mate. Practique, no solamente vea video, ya que la preparación no es solamente ver video. Hay que poner en práctica las explicaciones que usted adquiere a través de ver los videos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.